formación en la materia de investigación operativa. Somos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato y cursamos el quinto semestre A. Las integrantes del grupo son Shirley Ordóñez, Verónica Bermus, Paola Díaz y mi persona Jocelyn Moya. A continuación les vamos a presentar un ejemplo de un problema de minimización, para lo cual encontramos como la función objetiva z está representada por 3x1 más 6x2. A continuación se presentan las restricciones: menos x1 más x2 mayor o igual que 6, x1 más x2 mayor o igual que 10. Estas restricciones están representadas en una forma canónica. A continuación vamos a proceder a cambiarlas a su forma estándar. Para ello, copiamos la función objetivo en su forma original, como podemos ver. Las restricciones de igual manera, y dejamos un espacio y copiamos los términos independientes, que son 6 y 10 respectivamente, que corresponden a cada una de las restricciones. Cabe recalcar que en el método simples, en el ejercicio de minimización, intervienen dos tipos de variables: las variables de Aubura y las variables artificiales. Vamos a colocar las variables de Aubura seguidamente de una variable artificial. Para ello colocamos el signo menos por tratarse de un problema de minimización y colocamos la primera variable de Aubura, que sería menos S1. A continuación va más la variable artificial. En la segunda restricción ponemos la variable de Aubura S2 y la variable artificial A2. Para un mejor entendimiento vamos a llenar los espacios que quedan con ceros. Está aplicado el formato estándar. Cabe recalcar que las variables que colocamos en la parte de abajo tenemos que ponerlas de la función objetivo de la siguiente manera: menos 0S1 más la variable artificial, que sería MA1, la variable de Aubura menos S2 más la variable artificial A2. A continuación vamos a formar nuestra tabla simples, la cual consta de CJ, y a la derecha se encuentran todos los números coeficientes de Z, como podemos ver: 3, 6, 0, M, 0, M. En la parte de abajo se encuentran las variables de cada uno, que serían X1, X2, S1, A1, S2, A2 respectivamente. En la parte de abajo se encuentran las variables más importantes. Cuando interviene una variable de Aubura y una artificial, se toman solamente las variables artificiales, que sería MA1 y MA2, seguido de ZJ, CJ menos ZJ. Vamos a proceder a continuar con nuestra primera tabla. Para ello, tomamos la primera restricción y colocamos los términos que corresponden a cada variable. Sería menos 1, seguidamente de 1, menos 1 en S1, en A1 sería 1, en S2 iría 0 y en A2 0, ya que en la primera restricción no se encuentran estas variables. En el término independiente tenemos 6. La siguiente restricción nos dice X1, su coeficiente es 1, X2 de igual manera es 1, en S1 vamos a poner 0, en A1 0, en S2 vamos a poner menos 1 y en A2 vamos a poner 1. El coeficiente de esto es 10, el término independiente. ZJ. ¿Cómo calculamos ZJ? ZJ se calcula multiplicando el coeficiente de esta variable por cada uno de los coeficientes de las variables de arriba, respectivamente. Por ejemplo, MA1, M por menos 1 sería menos M. Menos M por M, ZJ nos da un valor de 0. Seguimos. 1 por M, M, más 1 por M, M, sería 2M. Menos 1 por M, menos M. Y como 0 por M nos da 0, entonces colocamos menos M. 1 por M nos da M, y de igual manera, como tenemos 0 abajo, ponemos la M. 0 por M nos da 0, menos 1 por M nos da menos M. 0 por M nos da 0, 1 por M tenemos
nuestra columna pivot y nuestra fila pivot. Vamos a determinar nuestra columna pivot de la siguiente manera. Buscamos los términos que tengan el coeficiente m, pero que sean negativos, y tomamos el número negativo mayor, el que más se acerque a 0. En este caso solo tenemos este número, entonces esta va a ser nuestra columna pivot. Y la fila pivot la determinamos de la siguiente manera. Dividimos los términos independientes para los números que resultaron de la columna pivot. Es decir, 6 dividido para 1 que nos da 6. 10 dividido para 1 que nos da 10. De estos valores que acabamos de calcular, tomamos el valor menor, es decir, 6. Entonces esta de aquí ha sido nuestra fila pivot. Y el elemento pivot es el que se encuentra en la intersección de la fila y la columna. Para ello nosotros tenemos que convertir los números debajo del elemento pivot en 0. Para ello lo hacemos multiplicando la fila que queremos eliminar o poner de 0 con su número opuesto, es decir, tenemos 1, pues vamos a multiplicar por menos 1. Continuamos con la siguiente tabla y para ello el elemento pivot, la fila que pertenece al elemento pivot la copiamos en su normalidad, es decir, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0 y 6. Ya determinamos nuestra columna pivot. El número que representa la columna pivot es 6x2. Ese número lo ponemos en la parte izquierda. Vamos a continuar con las operaciones. Sería menos 1 por menos 1 nos da 1, más el 1 que tenemos acá 2. 1 por menos 1 menos 1, más el 1 0. Menos 1 por menos 1 sería 1. Al tener 0 nos queda 1. 1 por menos 1 nos da menos 1. Entonces como tenemos 0 ponemos menos 1. 0 por menos 1 nos da 0, copiamos el menos 1 que está debajo. 0 por menos 1 nos da 0, copiamos el 1 que está debajo. 6 por menos 1 nos da menos 6, más 10, tenemos un valor de 4. Calculamos ZJ. Como ya les expliqué anteriormente, ZJ se calcula multiplicando el número de la variable por cada uno de las variables que se encuentran en la parte superior. Es decir, 6 por menos 1 nos da un valor de menos 6, más 2 por m, 2m. 1 por 6 nos da 6, como tenemos 0 acá abajo no tenemos ningún valor. Menos 1 por 6 nos da menos 6, más 1 por m nos da m. 1 por 6 nos da 6. Menos 1 por m nos da menos m. 0 por 6 nos da 0. Entonces aquí menos 1 por m nos da menos m. 0 por 6 nos da 0. Entonces aquí nos da m. Aquí tenemos 6 por 6 nos da 36. Más 4m. Calculamos CJ menos ZJ. Es decir, 3 menos 6 nos da 3 y copiamos el mismo valor que pertenece a la m. 6 menos 6 nos da un valor de 0. 0 menos 6 nos da menos 6 más m, nos queda el mismo valor. M menos m nos da 0, pero nos queda el coeficiente 6. 0 por menos m nos da menos m. M menos m nos da 0. A continuación vamos a ver nuestra tabla simplex. A continuación vamos a seguir con el ejercicio. Con el ejercicio nuevamente debemos encontrar el elemento pivot. En este caso debemos ver el número negativo con m, que en este caso es 9 menos 2m. Esta sería la columna del elemento pivot. Para encontrar la fila del elemento pivot hay que dividir. En este caso el primero no puede ser porque es un número negativo. En este caso por inercia sería la segunda fila. En donde se intersectan es en el número 2. Este sería nuestro elemento pivot. Como les dije, un elemento pivot siempre tiene que ser 1, para lo cual le dividimos el 2 para el mismo número.
Copiamos en la siguiente tabla simplex todas las filas que no van a ser modificadas. Es menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 6. Menos 6 más 2m, 6 menos 6 más m, 6 menos m, menos m, m, 36 más 4m, 9 menos 2m, 0, 6 menos m, menos 6 más m, m, 0. La fila que va a ser modificada nos quedaría de la siguiente manera: 2 dividido para 2 a 1, 0, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio y 2. Encontrado nuestro elemento pivot, tenemos que hacerle 0 a los números que están por encima del elemento pivot, para lo cual tenemos que multiplicarle por menos 1. Nos transformamos a la nueva tabla simplex y nos copiamos la fila del elemento pivot de igual: 1, 0, 1 medio, menos 1 medio, menos 1 medio, 1 medio y 2. 1 por 1, 1 menos 1, 0, 1 por 0, 0, de 1, 1, 1 medio por 1, 1 medio menos 1, menos 0,5, menos 1 medio por 1, más 1, 0,5, menos 1 medio por 1, menos 1 medio más 0, menos 0,5, 1 medio por 1, 1 medio más 0, 0,5, 2 por 1, 2, más 6, 8. Para encontrar nuestra fila de CJ, tenemos que multiplicar 6 por 0, 0, 3 por 1, 3, 6 por 1, 6, más 0 por 3, 6, 6 por menos 0,5, más 3 por 1 medio, menos 1,5, 6 por 0,5 más menos 1 medio por 3, 1,5, 6 por menos 0,5 más 1 medio por 3, 6 por 0,5 más 1 medio por 3, 1,5, 6 por 8, 48 más 2 más 3 por 2, 6, 54. Para encontrar CJ menos CJ, el coeficiente 3 se le resta a la fila de CJ. 3 menos 3, 0. 6 menos 6, 0. 0 menos 1,5 menos 1,5. M menos 1,5, M menos 1,5. 0, menos 1,5, 1,5, M menos 1,5, M menos 1,5. Así terminamos el ejercicio de minimización por el método simplex, para lo cual tenemos que hacer la comprobación, en la cual utilizamos la función objetivo, que es la z es igual a 3x menos 1 más 6x 2, y solo reemplazamos valores. Sería 3, x1 es igual a 2, más 6, x2 es igual a 8. 3 por 2, 6, más 6 por 8, 48, que nos da un resultado de 54. Este resultado tiene que ser igual al obtenido en la tabla simplex.